Ya pues, vamos a la sesión de hoy, que corresponde a la exposición de Felipe Guillardo. Entonces, Felipe, ¿vas a ocupar presentación, algo así? No. Era para ver si compartías pantalla, porque está abierta la... Sí, no. Lo que me preocupa es que no se caiga esta cuestión, pero bueno. No, así nomás. Hice lo que alcancé a hacer es una síntesis, digamos, del artículo de don Jorge Vergara. Vergara en la actualidad está haciendo clases, por lo que pude revisar en las facultades sociales de la Universidad de Chile en temas de educación, pero también pasó por la Portales, por, por la, por la Bolivariana, editó un tiempo la revista Poli, pero no sé si lo ubicaban ahí ustedes que son filósofos, Adán, Felipe. Sí. Felipe lo conoce más. ¿Sí? Sí, porque yo estuve afuera, entonces en cambio Felipe ahí lo conoce más en la Chile. Claro, pero ya, ¿qué edad tendrá? Unos 70 y tantos años por ahí. Pero ha escrito harto sobre neoliberalismo. Ha escrito harto sobre neoliberalismo, sobre todo en los años 90, tiene varios artículos y trabajos sobre neoliberalismo. Y este artículo, este trabajo en realidad, que es una ponencia en un congreso o en un encuentro que se organizó en Sur Profesional en el año 81. Entonces estamos ahí, empezando la década de los 80, participaron varios personajes de ese tiempo relevantes. En los 80 está Tironi, un joven Tironi, eh, Garretón, Faleto, eh, nuestro querido profesor Raúl González también participó ahí, y otros más. Y bueno, y el texto de Vergara yo lo sugería en su minuto presentarlo porque, como les contaba el otro día, como para decir algo en su momento, pero bueno, ya estamos. Y tiene la gracia de que ya en ese entonces como que se daba cuenta un poco eh, del carácter, digamos, que estaba teniendo el nuevo régimen, o sea, la dimensión hegemónica del régimen. Ya lo entiende, en parte también lo venía entendiendo también así Garretón, como un proyecto refundacional, pero no solo político en el caso de Vergara, sino que también, digamos, de una... términos de hegemonía, ¿cierto? Entonces, por eso, y en ese trabajo formula un concepto que puede tener alguna vinculación con lo que estamos trabajando acá en los talleres. Entonces, voy a hacer una lectura de lo que resumí del texto y después lo comentamos, ¿vale? Entonces, voy. La exposición se llama Institucionalización y hegemonía en el Estado autoritario chileno. En este texto, Vergara se plantea la tarea de examinar lo que llama capacidad hegemónica del Estado y del bloque de poder, como parte de un estudio posible sobre las condiciones para una estrategia hegemónica popular. Ahí ubica su propósito en repensar desde la nueva situación que se instalaba a fines de los 70 y principios de los 80, cómo reconducir la construcción de una lucha en el plano de la hegemonía. Lo que parecía ya relativamente evidente era que la construcción hegemónica había cambiado. Había que, por lo tanto, estudiar ese nuevo modo de construcción de hegemonía por parte de los sectores dominantes como una entrada al mismo tiempo para un estudio del conformismo y las resistencias y los modos de integración social.
Mediante este estudio de la construcción de hegemonía se podía superar análisis que explicaban la situación post golpes militares a partir de la situación de dependencia o de, por ejemplo, las tesis del imperialismo. Para Vergara, lo que quiere rebatir eran las tesis que planteaban que el régimen carecía de hegemonía y que se sostenía en la mera coerción. Vergara propone con esto superar lo que le parecía una limitación en los análisis sobre el autoritarismo en América Latina, que se asociaban hegemonía solamente a democracia y se negaban a pensar que un régimen autoritario fuera capaz de lograr la hegemonía. Pero eso era justamente lo que Vergara observaba, que el régimen no se basaba solo en el recurso a la fuerza, que estaba creando una hegemonía de nuevo tipo. Si eso era así, dice, implicaba cuestionar también la tesis contraria, de que solo la democracia era capaz de crear hegemonía. La hegemonía no era patrimonio de la democracia, hegemonía era la dominación social, y eso podía darse en distintos regímenes. Y en el caso de Chile, entra a hacer como una descripción un poco del proceso que se había producido en Chile, desde más o menos el año 76, 77, con las actas de institucionalización y chacarillas, hasta la Constitución del 80, ya como un momento más evidente, se venía dando un proceso de institucionalización del régimen. Aquí hace una distinción entre institucionalización política e institucionalización socioeconómica. La política era un poco más lenta que la institución socioeconómica. Ya entonces se da cuenta que se estaba institucionalizando por la Constitución un régimen económico que llama monopolista, que pasaba por la desestatización, la privatización de los bienes y servicios públicos y la mercantilización de las relaciones sociales. Era lo que llama la refundación de Chile, que se enfrentaba entonces a la tarea de institucionalizar y de darle adherencia en los sectores sociales, mejorando un poco sus condiciones de vida o apostando a la desesperanza. Esas eran las posibilidades en que se movía el proceso de institucionalización del régimen. El segundo punto característico en esta descripción del proceso que se había vivido en Chile era el de la despolitización. Esa institucionalización, dice Vergara, expresaba una forma de entender la política que había empujado una despolitización de la sociedad. Primero mediante la represión y disolución dura de las organizaciones de izquierda, poco más suave cuando se trataba de los partidos de centro, y su desarticulación con respecto a los movimientos sociales, que era lo que había generado un espacio, una especie de vacío que había aprovechado el régimen para institucionalizarse en esa crisis, digamos. En este nuevo Estado se rechaza la concepción democrática liberal, la división de poderes. Se instaura una concentración del poder, un presidencialismo exacerbado. Las instancias de representación pasan a ser controladas por el bloque cívico-militar. Los municipios, por ejemplo, las universidades, todo quedaba inmerso en una militarización del aparato estatal que lograba una cohesión práctica e ideológicamente cerrado sobre sí mismo, refractario a las demandas sociales, pero sí receptivo con las demandas o las presiones de las empresas o los grupos económicos nacionales y extranjeros. Como soporte ideológico, el régimen propaga un discurso que desprecia la actividad política, que acusa a los partidos de perseguir intereses de clase, particularismo que habían distanciado del bien común y menoscabado la identidad nacional. Aquí este es el discurso del régimen. Debe asimismo, como condición de su consolidación, aplicar diversos procedimientos para transformar los individuos aislados en el hombre colectivo que representa. Estoy citando. Converge aquí la formación vía sistema escolar y aparatos del Estado, medios de comunicación y aparatos represivos. La represión es también un mensaje en la lectura de Vergara. Señala el peligro de disentir y busca privatizar la oposición política.
Es el modo en que se realiza la utopía autoritaria de una sociedad armonizada y depurada de conflictos, de elementos negativos, y cumple así la tendencia natural, entre comillas, a subordinarse a una autoridad única y fuerte. Ese era el discurso ideológico del régimen. Es una bueno, era paradójico en tanto esta desestatización, que era desestatizar, estatizar para desestatizar. Esto de que la privatización la empuja el Estado y la empujan los sectores, los cívicos militares a través del Estado. Bueno, esa es una paradoja que también se da cuenta Vergara. Se da cuenta también de un autoritarismo ilustrado, que se asume único conocedor del bien común, cuya discusión se cierra entre las fracciones del bloque dominante que pugnan por el control de los distintos órganos del Estado, entre los distintos organismos del Estado, los de plan y todo eso, en una opacidad, sí, con respecto al exterior, y la evidente falta de participación social. Este nuevo bloque de poder es así autorreferente, no busca legitimarse por una capacidad de satisfacer demandas populares, sino en la medida de que cumpla el programa. Sus agentes copan todos los espacios, desde el Estado hasta las universidades. Se ha ido creando así una élite de poder civil y militar cohesionada, con un estilo propio de vida, una subcultura exclusiva con sus propias claves y ritos, una tecnocracia que reduce toda solución al arbitrio de supuestos expertos, una convergencia de civiles militares como característica básica del nuevo bloque hegemónico. Pero de algún modo se da cuenta también Vergara que la despolitización no era total, que pese a la represión también surgían nuevos modos de politización más difusos que los anteriores, que emergían por la propia disolución de la política en la vida social y que toman la forma de estilos de vida y éticas y concepciones de mundo inéditos hasta entonces. La misma negación de la política por parte del régimen hacía que los conflictos se multiplicaran sus puntos por donde brotaban, que se volviera ubicua de algún modo, y que se politizaran las luchas sociales y los movimientos sociales de base. Ahí estaba el límite del proyecto autoritario, en la multiplicación de sujetos en resistencia, con múltiples espacios de encuentro que empiezan a aparecer en ese tiempo, de nuevas formas de solidaridad, de reflexión sobre las situaciones comunes, que eran espacios donde ya se notaba que se estaban creando la posibilidad de articulación de proyectos colectivos con una nueva racionalidad democrática popular. Y aquí entonces ya entra a su hipótesis de la hegemonía fáctica. Y pasa entonces a formular su hipótesis partiendo primero un diálogo, digamos, con algunas categorías de Gramsci. De acuerdo a las categorías gramscianas, dice, se podía decir que el Estado autoritario chileno se encontraba en una fase económico-corporativa, en la que el Estado se cierra a la sociedad civil, en que la coerción, lo militar, lo dictatorial, es el mecanismo para la fundación y consolidación de un nuevo poder. El esfuerzo estatal se concentra en la refundación económica y los proyectos culturales quedan supeditados a ella. Una fase prehegemónica, de algún modo, centrada en la consolidación de la dominación estructural como paso previo para la construcción de una posterior nueva hegemonía. Bien, eso está bien, pero si bien eso se podía observar en el caso de Chile, Vergara se hace la siguiente pregunta que la cito. Dice, si el autoritarismo no ha llegado a ser hegemónico, si todavía era un paso previo, ¿cómo se explica entonces su eficacia práctica, es decir, su capacidad para dirigir la vida social? Segundo, las dificultades de reconstitución del movimiento popular y de recreación de una voluntad nacional democrática. Pregunta, ¿no podrían estar expresando un proceso de hegemonización de nuevo tipo por parte del Estado y del bloque de poder? La intuición de Vergara es que en Chile todavía no había un consenso
pero tampoco una hegemonía de tipo autoritaria basada solo en la coerción y la fuerza. Cito: este nuevo orden parece capaz de producir una forma sui generis de integración social, diferente cualitativamente al estado de compromiso democrático, que consigue reunir y coordinar en la práctica diferentes sectores nacionales. El poder, a través de un complejo proceso, parece haberse interiorizado y mediatizado. Se diría que está produciéndose una forma de dirección social que consiste en el condicionamiento de las conductas, el control de los cuerpos y de los actos, más que en la aceptación consciente y racional. Ahí termina la cita. Lo fundamental es que comprendía también a los sectores populares y más marginados, que en su lucha por la reproducción llevaban a cabo un esfuerzo cotidiano de inserción en el nuevo orden. Realizan una inversión de energías adaptativas en el orden que eran incomprensibles desde concepciones del comportamiento basadas en enfoque economicista sobre las clases sociales. Situaciones como la cesantía, por ejemplo, se vivían de manera individual, sin salidas colectivas, sino en derivas a la informalidad, por ejemplo, o a la lucha diaria por la subsistencia del cada uno salvándose por su cuenta. Eran los efectos de la desproletarización que se vivía en Chile, de la fragmentación y la dificultad para organizarse de los sectores populares, de la disolución del estado de bienestar y de la mercantilización de las esferas de la vida. El mercado se presenta entonces como asignador eficiente de recursos, un juez imparcial de la suerte individual, que sin embargo oculta las condiciones políticas y sociales de las que proviene la desigualdad de la inserción, cuyo poder de dominación se expresa sobremanera en la situación laboral y el consumo. Vergara centra su crítica de la impersonalidad del mercado en lo que define como su capacidad para regir la vida y la muerte de los sujetos a través de sus múltiples circuitos. Esos circuitos estaban afincados en las prácticas sociales, en las orientaciones de los proyectos de vida. Dice, cito: la propia vida se siente como un negocio, el tiempo como capital y las conductas como inversión o gasto. Se busca aumentar los rendimientos, maximizar el tiempo, habituarse al cálculo de utilidad y excluir lo gratuito. El sujeto se desdobla. Una parte suya aparece como sede de preferencias, deseos e impulsos, la otra como un computador que calcula costos-beneficios. Fin de cita. Es decir, se juega en la interioridad de los sujetos, lo que era un giro radical respecto a la etapa anterior, donde las demandas colectivas y su procesamiento a través del Estado era, digamos, había sido el modo previo al golpe, ¿cierto? Notaba al mismo tiempo un cambio en la conciencia, sobre todo los sectores populares que pasaban de un deseo de participación a otro de adaptación, de atenuación de los anhelos de las tendencias rebeldes y libertarias, de aceptación de las desigualdades. Incluso dice que en parte por anhelos de orden y seguridad, que de algún modo se pueden entender como reacción producto de la crisis del periodo anterior, y en parte por no sentirse afectados por el Estado autoritario, las reformas estructurales aplicadas simultánea e inflexiblemente no encuentran respuestas importantes de rechazo. Se da cuenta de algún modo que había una digamos como una especie de aceptación pasiva del régimen que se notaba en la vida cotidiana. Todo apuntaba entonces a que se estaba ante una nueva hegemonía, una hegemonía fáctica que, para Vergara, cito, reside y se reproduce cotidianamente por el curso de las cosas, por el peso de los hechos que legitiman el poder ejercido por el Estado y el bloque de poder. Fin de cita. Eso implicaba repensar el poder, ya no reducido solo a la economía y la política, o de determinadas organizaciones o instituciones, sino inserto en las relaciones sociales mismas, en los mecanismos fácticos, un poder que está en y es de relaciones sociales que produce y transforma a los sujetos y las relaciones sociales. Ahí estaba la potencia del capital, en que se reproducía a diario en y por la repetición de las relaciones sociales, la configuración global de la sociedad. Aquí hay una cita, otra cita. Criatura de la práctica social alienada se ha objetivado y hoy pretende transformar sus generadores en súbditos, transformarlos a su medida. Fin de cita. Este poder autoritario mercantil
era una estrategia de disciplinamiento, cito, de una técnica minuciosa de control social de las conductas a través del control de los cuerpos, de los espacios, de la medida y sentido del tiempo. Es lo opuesto a un proceso de concientización y de cambio en las prácticas por variación de las concepciones. La disciplina condiciona, enseña a hacer correctamente, cumplido su ciclo, formado el sujeto disciplinado, no se necesita de la persuasión y el consenso. La conciencia del dominado se ha convertido en un conjunto confuso de representaciones fragmentarias y opuestas, de convicciones congeladas, conservadas por esfuerzos voluntarios e inercia, pero incapaces de manifestar a su práctica. La disciplina homogeniza desde fuera las prácticas, uniforma las diferencias individuales, reclasifica e instaura nuevas jerarquías. Es el poder del método y el método del poder autoritario. Fin de cita. La hegemonización fáctica, entonces, es la técnica de creación del hombre disciplinado que se mueve en consonancia de un conjunto de señales y advertencias, de premios y castigos, que aunque insatisfecho, no puede ya concebir una vida social. Es la fascinación, sigo una nueva cita, es la fascinación del orden autoritario que constriñe y empobrece la vida, pero proporciona un cierto tipo de seguridad. Crea sujetos disciplinados, obedientes y útiles, y posee una eficacia negativa para dificultar o impedir el surgimiento y transformación de sujetos democráticos, de nuevos sujetos sociales autónomos, no solo a través de la represión directa, sino de los múltiples mecanismos capilares disciplinarios que recorre la vida cotidiana, que condicionan y adaptan a la nueva situación. Se inhibía de este modo los esfuerzos de recreación del movimiento popular, de encuentro y desarrollo de prácticas liberadoras, de nuevos espacios y situaciones de competencia hegemónica, de deslegitimación del orden autoritario. Entonces, a mí me parece que el trabajo de Vergara plantea cuestiones que son bien anticipatorias de lo que va a ser después todo lo que se ha escrito sobre el neoliberalismo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues de Dardot y Laval, ya está ahí de algún modo, ¿cierto? No sé qué les parece. Bueno, esa era la presentación, compañeras y compañeros. Gracias, Felipe. Adán. Sí, bueno, yo creo que el texto tiene harto que ver, es interesante el texto. Yo me veo obligado a modificar una hipótesis que tenía yo sobre exactamente este año, el año 81. Que hasta el momento, la literatura que yo había revisado como literatura crítica sobre el neoliberalismo en Chile, era una literatura sobre todo economicista, ¿no? Que no llegaba a esta sofisticación ni política, ni sobre todo respecto a la cuestión de la subjetividad, que no, si bien no es una cosa que diga el texto así explícitamente, está apuntando en esa línea, ¿no? A propósito de toda esta relación que hace sobre la cuestión de los sujetos, la familia, este doble modelo de un sujeto máquina calculador y al mismo tiempo gozador consumidor, es una cosa en particular. Así que yo creo que en realidad tiene harto que ver el texto, me resulta interesante en ese sentido. También un poco para tratar de entender, yo me haría unas preguntas, así que no sé, bueno, no creo que estemos en condiciones de contestarlas, pero que pueden ser interesantes para leerla ahora retrospectivamente, ¿no? Porque yo ante esto me pregunto, bueno, ¿es capaz una mentalidad militar de construir todo este proceso como el que estamos viendo? Hay algunas cosas que sí, por supuesto, la relación, por ejemplo, entre el disciplinamiento de los cuerpos y la desconcientización, evidentemente puede pertenecer, eso lo conoce un militar, pero toda esta sutileza de la cual se está hablando, nos hablan también de un actor, de unos actores políticos, ¿no? de la construcción de una política en este contexto, que no puede ser adjudicada solamente a una racionalidad militar. Es bien interesante ese aspecto. Y pensaba también a propósito de lo mismo, hay una cuestión que a mí me parece bien interesante del Laclau de los 70, del Laclau, por ejemplo, de Política e Ideología de la Teoría Marxista, ¿no? Del año 77, me parece que 78. Del Laclau que no, en ese tiempo, yo creo que en ese tiempo no era postmarxista, ¿no? Sino que era marxista directamente, que está discutiendo directamente con Pulanza, que está trabajando en esa, de hecho, discusiones a veces muy técnicas sobre
Y hay una cosa que es interesante, él cuando ya en ese momento, ¿no? Comentas a propósito del régimen chileno, ¿no? Que él comenta que a él no le parece un régimen fascista, ¿no? Porque un régimen fascista requiere una construcción de adhesión. Los fascismos ha sido una palanca de adhesión popular, que ha sido un régimen de masa. Y el régimen, la dictadura chilena no puede considerarse un régimen de masas que adhieran a. Sin embargo, y esto es interesante es lo que plantea Felipe, claro, no se puede considerar eso. Sin embargo, no quiere decir que esta función de tendencia a la masificación, de construir adhesión, en fondo de construir hegemonía, tal como está planteando en esos términos, no esté presente, ¿no? No está presente desde este comienzo. Y estoy pensando a propósito de la imagen de Chacarilla, estoy pensando en el trabajo sobre la Secretaría Nacional de la Juventud, en fin, todo este tipo de procesos que proliferaron, ¿no? Que eran procesos no solo de concientización, sino que también de modelamiento de ciertos espacios, apostando sobre todo, ¿no? a ciertas cuestiones como ambientales, ¿no? No sé si había un departamento, por ejemplo, para la formación obrera, ¿no? Pero sí que había, sí que estaba cosas como SEMA Chile, la Secretaría Nacional de la Juventud, ¿no? Como apostando como a sujetos emergentes, ¿no? De quizás estos nuevos discursos. Bueno, me quedo sobre todo con algunas preguntas que podría ser interesante hacerse respecto del texto y saludo la sofisticación que tenía el año 81. Como te digo, mi hipótesis es que este año sobre todo había una lectura muy economicista de la cuestión neoliberal, ¿no? Que se estaba observando sobre todo lo que estaba sucediendo como una cuestión de transformación económica. En ese nivel, ¿no? Pues, evidentemente hay otros niveles. Eso fue. Marcela. ¿Se me escucha así o no? Es que no sé si tiene el micrófono activado. ¿Sí? Ah, Sí. ya. Tengo algunas dudas porque cuando hablamos de que hacemos una lectura no tan economicista o no solo desde el economicismo, del neoliberalismo, entiendo que estamos tratando de abarcar un espectro mayor de la lectura sobre el del neoliberalismo. Y ahí me lleva a enfocar la lectura dentro de lo que yo he tratado de ver en mi tesis, que tiene que ver con el neoconservadurismo. Porque una crítica que se hace desde un grupo que se escinde del neoliberalismo es que precisamente se había centrado mucho en el ámbito económico. Y este exceso de liberalismo en lo económico había dejado de lado la cultura como un elemento central del modelo de sociedad al cual aspiraba un grupo social determinado, ¿cierto? Que nosotros podríamos calificar como la clase acomodada, los dueños de producción, como le queramos llamar, ¿cierto? O en el ámbito político, la derecha, bueno, sin ponerle el nombre propiamente tal, porque ahí vamos a entrar en otra discusión, entiendo. Pero hablando de este sector que se reconoce a sí mismo como un defensor de las libertades económicas y que pretendía avanzar con un proyecto de sociedad al resto y ejercer hegemonía a partir de su ideario, o sea, proponer un modelo, ¿no? Hablando en esos términos, o proponer un modelo y ejercer hegemonía a partir de ese modelo, ellos mismos se empezaron a denominar como neoliberales, pero en esa autocrítica, desde ese grupo al interior, surge un concepto que luego se denominó y después se autodenominaron como neoconservadores. Y hasta ahora, yo en todos mis trabajos estaba tratando de desentrañar si es que podíamos a estos grupos que no solamente querían centrarse en lo economicista, sino que también querían entrar en la discusión valórica y cultural para poder ejercer hegemonía, si es que se podían considerar como neoliberales o neoconservadores.
Entonces yo llegaba a la conclusión, a la previa, a la previa hipótesis de que en realidad no eran neoliberales, sino que lo que se había implantado en la dictadura desde mediados de los años 70, pasando por todos los 80 en Chile, era un neoconservadurismo, no neoliberalismo. Ahora, lo que está planteando Felipe es algo, no sé si diametralmente distinto, pero sí con algunos matices que tiene que ver con calificar al neoliberalismo como tal, dotándole la posibilidad a este grupo de una mayor preocupación por las temáticas de la cultura y una disputa en el ámbito cultural, que según entendemos, que hemos leído un poquitito sobre el neoliberalismo, este grupo habría dejado de lado. Entonces, yo no sé si finalmente entramos en un asunto de conceptualización nomás, pero sí lo que más o menos me queda claro según la exposición de Felipe, de lo que dice Vergara, es que en Chile, al menos en Chile, sin entrar en lo que haya pasado en otros países de Latinoamérica con el resto de las dictaduras, pero por lo menos en Chile se habría llevado adelante un proyecto de hegemonía que no solo se preocupaba de lo económico, que no solo tenía la intención de disputar, de hacer hegemonía, de implantar un modelo que estuviera centrado en una liberalización de la economía, no solamente en la desestatización con las privatizaciones, no solamente en la desarticulación de lo público y por supuesto de las organizaciones sociales que pudieran fortalecer ese aparato público a través de la exigencia de la demanda popular, sino que estamos hablando de un grupo, independiente de cómo le llamemos, estamos hablando de un sector político que intentó ejercer una dominación, si es que podemos nombrar esa palabra, ¿cierto? Pero al menos una hegemonía o una contrahegemonía, disputando el tener la hegemonía de este modelo por la vía de la fuerza, pero por sobre todo por la disputa popular. Me parece que, y claro, lo que está planteando Felipe abre las puertas para esa discusión. Como digo, yo hasta ahora lo planteaba como una discusión entre si es que realmente eran neoliberales o neoconservadores, pero finalmente entiendo que estamos hablando de lo mismo. Es reconocer que no solamente la disputa en esos años se dio desde lo económico, del economicismo propiamente tal, sino que se centraba en algo mucho más profundo, en un proyecto de mucho más largo plazo, que era la disputa por la cultura, por lo valórico, por el ejercer una dominación que no fuera tan visible, pero que tuviera repercusiones a largo plazo. Eso por ahora. Gracias, Marcela. Antes de que comente Felipe de nuevo, Jorge. Bueno, primero que nada, compartir las inquietudes que plantea Felipe. Creo que hay ahí algunos indicios efectivamente un poco más profundos respecto de lo que se plantea por lo general como una estructura de poder asociado a esta matriz que viene del liberalismo aplicando la variable histórica y que se encuentra en su jugoso experimento en Chile. Me parecen interesantes algunos indicios que me llevan a dos reflexiones. El primero es un poco lo que plantea Marcela y que creo que veníamos conversando en algún momento de cómo una matriz neoliberal requiere efectivamente, yo creo que no necesariamente la matriz neoliberal, yo creo que cualquier estructura de poder hegemónico va a implicar también una aplicación o una implementación cultural potente. Es decir, el enfoque conservador trae una serie de variables, de subestructuras que lo instalan como una relación de poder que no la podemos reducir a lo económico. Porque
el neoliberalismo supone también ciertas prácticas de intercambio entre oferta y demanda y consumo, en torno al consumo, que definen en sí misma una relación cultural. Porque son relaciones sociales al fin y al cabo. Eso por un lado. Entonces, comparto este enfoque más del conservadurismo que aplica el neoliberalismo desde una perspectiva cultural también. Ahora bien, la reflexión que yo hago no va por ese camino. Digamos, yo escuchaba a Felipe y quise articular en algún momento algo asociado al tema del consentimiento. Y la primera cuestión que me surge, bueno, es la única cuestión que me surgió, creo que resume la lectura en general, pero creo que es un punto que me interesó como compartir con ustedes. Respecto de aquellos otros, yo dije, a ver, ¿el consentimiento político se da también al interior del Estado y al interior de las propias instituciones en torno, por ejemplo, a la aplicación de la matriz neoliberal? Entonces me hice la pregunta, pareciera que también hay laberintos de consentimiento político al interior del Estado y considerando además en el momento del golpe y un poco antes, un Estado que se denominaba política, cultural y económicamente republicano. ¿Ya? Entonces, yo me estoy preguntando si en esos laberintos del poder del nuevo Estado, ¿cómo fueron también estos consentimientos políticos llevados desde la política propiamente tal, desde la ideología propiamente tal, a los mandos militares? Porque hubo que hacer un ejercicio legítimo de dominación sobre ellos también. Es decir, ¿qué comandó ahí? ¿Qué tipo de ideología hizo que no necesariamente a los mandamases, a los coroneles, a los que venían un poco de la burguesía, sino a los comandos conjuntos en la estructura un poco inferior, qué hizo o cómo se dio ese consentimiento también al interior de esa institucionalidad jerárquica? Está bien, porque existe la perspectiva de que el neoliberalismo llegó para instalarse solo, y no, ahí también yo creo que hubo una relación importante. Entonces la pregunta en definitiva que me hago es cómo fueron, o cuáles fueron, o cómo se dieron las estrategias del consentimiento político del modelo económico desde los Chicago hacia lo que podríamos llamar una persuasión, un convencimiento hacia el mundo militar, especialmente hacia el cuerpo y las capas medias e inferiores de ese Estado militar. Porque yo no podría convencerme tan fácilmente de que el genio del Jaime Guzmán, prolífico, hijo de Friedman, se convenció a todos en unas conversaciones, no lo podría creer, ni tampoco gracias a un ladrillo conformado por 4 o 5 Chicago. La pregunta es cómo funcionó entonces allí ese otro laberíntico consentimiento político que logró legitimarse entre los militares. Eso es lo que me provocó un poco la lectura. Gracias, Jorge. Leonardo. Ahí me muteé. Gracias. Buena la presentación, Felipe. Me sorprende como a Adán, yo lo ubico a Vergara, pero no lo había leído y claro, para ser del 81 es bien sorprendente que haya ese tipo de reflexión en ese año, no había mayormente, y claro, tiene un montón de claves re buenas. Me gustaría acceder al texto, yo no lo había leído. Pero también como Adán creo que este diseño, estoy totalmente de acuerdo con la Marcela en esta fórmula que resulta, pero creo que el diseño, por supuesto, no fue desde los milicos. Este diseño de instalación de un modelo económico con alcances culturales o con una
y con una idea de instalación a partir de eso haya sido por parte de los milicos. Los milicos básicamente tenían este vínculo con esta teoría del Pentágono, ¿no? Los que estaban a la cabeza del núcleo dominante era gente que había tenido clases en la Escuela de Panamá. Y recordemos, aquí creo que lo discutimos la otra vez también, Guzmán tenía otras claves. Asume lo neoliberal, la Escuela de Chicago como una salida más propicia, pero él tenía orígenes de otro tipo. Él venía de un catolicismo fanático, de un fanatismo, de un catolicismo místico. Hay unas discusiones que retratan bastante bien cuáles son las pautas que construyen su ideario, y está súper bien discutido que considera la Escuela de Chicago como una salida adecuada y oportuna. No es que haya sido su origen, ni que haya sido su base ideológica. Me sorprende también que en esos años Vergara haya hecho este análisis con categoría y criterio gramsciano. Eso tampoco tampoco en esos años era muy esperable. Desde la izquierda, por lo menos en el año 81, Gramsci no. O sea, un pocazo, digamos. Y entonces es sorprendente. Lo que yo creo es que el resultado de esta fórmula que se termina convirtiendo en hegemónica fue lo que pudo ser. O sea, yo no creo que haya sido parte de un diseño. Yo creo que el diseño fue fundamentalmente económico, y que la represión obligó a ir produciendo mentiras, ¿no? Posverdades adaptadas a ese modelo económico, que resultaron en la instalación de un dibujo cultural súper forzado, que además, o sea, y me parece que Guzmán lo que hizo fue establecer criterios de exclusión. Hay una cuota de arribismo tremendo en los milicos que hace que finalmente el equipo comandado por Guzmán se haya impuesto en la cabeza del ejército, y que hayan hecho caso, y estas mentiras que elaboraban cotidianamente hayan ido construyendo una matriz cultural que fue forzosa. Yo no creo que haya sido parte de un diseño esto, para nada. Creo que el Guzmán adopta este modelo y fija criterios de exclusión, criterios ¿no? Cosas que no pueden entrar dentro de la forma de explicar el modelo. Y eso va construyendo una matriz cultural que es absolutamente espuria, y por cierto no tiene ni una luz, es decir, no tiene ni una inteligencia. Yo creo que lo que prosperó más bien fue lisa y llanamente el autoritarismo, fue lisa y llanamente el miedo a perder algún nivel de integridad de la gente que asume estas mentiras, y sabiendo que son mentiras, empieza a actuar como si fueran verdad nomás. Creo que eso fue más que nada. Yo no podría tratar de entender con mayor complejidad que esto haya tenido que ver con algún diseño previo. No lo creo. Eso. Gracias, Leo. ¿Comentarios? Oye, Felipe, voy a plantear unas dudas, y de verdad que en rigor son eso, son dudas, ¿no? Que me parecen
Bueno, producto de lo provocativo del texto. Hay una cuestión que yo creo que es más o menos que es importante y que sí, está situada en el año 81 y hay una cuestión que uno dice, la premisa está súper bien instalada, yo creo que está muy bien instalada la premisa de que la hegemonía política no se va a construir sobre la base, ¿cierto?, de la pura estructura militar del régimen, ¿no?, de la dictadura. Que eso no basta, ¿no? El ejercicio de un determinado dispositivo militar de gobierno no es suficiente para construir hegemonía. Tenés que meterte en un agua que es más profunda y que tenés que generar lazos también, un tejido social, como tú bien lo planteaste en el texto, o lo planteas, ¿cierto?, de carácter refundacional. Sin embargo, hay algunas cuestiones conceptuales que te las consulto, ¿no? Uno, ¿por qué se asume, o por qué tú crees que se asume la premisa de que la hegemonía, como lo planteaste al principio del texto, la hegemonía es un tema o un campo de debate que pertenece al ámbito de la democracia y que estaría fuera del rango, digamos, de una situación de, por ejemplo, de dictadura? Si uno va, claro, hay un debate, sí, reconozcamos, hay un debate, ¿cierto?, más o menos constante, desde la década del 70 en adelante, ¿cierto?, sobre la interpretación más o menos correcta de Gramsci, ¿no? Sí, ese debate existe y ha dado resultados, ha proliferado en hipótesis bastante ricas, ¿no?, para distintos lados. Pero hay una cuestión de la cual partiría de base, porque parece que esa premisa es contraintuitiva en principio, ¿no? La cuestión de la hegemonía tiene una base puesta, o tiene un pie puesto en la estructura de clase. En el mejor de los casos, gramscianamente uno podría estar hablando de la estructura de la democracia burguesa. Pero apelar a ese concepto dentro de una tradición marxista, en la cual también se inscribe el propio Gramsci, es inmediatamente estar hablando, ¿cierto?, de una democracia falsa, de un concepto de democracia que está ya simulado. Por lo tanto, estáis con el conflicto ahí. Me llama la atención el hecho de que se partiera de la premisa de que el tema de la hegemonía o el problema de la hegemonía no es solamente democracia. En realidad lo que uno está pensando, el problema de la hegemonía surge precisamente a partir de una noción determinada del conflicto social y de la crisis social, de la disputa del poder, en definitiva, digamos, ¿no? Y esa disputa del poder no corre, por lo menos dentro del debate hasta el 70, ¿cierto?, no corre por los canales, ¿cierto?, de lo que sea un puro procedimiento democrático. Hay ruptura. Entonces, aclararlo, porque tal vez tú tenés más clara la pista de por qué se asume esa premisa. Yo no la había escuchado. Y en segundo lugar, de la mano de eso, precisamente entrar en todo este debate sobre la hegemonía, siempre lleva de la mano la contracara, digamos, ¿no? La hegemonía juega o se desarrolla en vistas también de los procesos contrahegemónicos que son capaces o no son capaces de articularse. E independiente de que fracasaran, digamos, posteriormente o no, hay otros juicios valorativos al respecto de estos ejercicios contrahegemónicos, hay una parte en que está referido el texto, en que refiere el texto a esta formación ya del sujeto individualista, pongámoslo así, ¿no? Y tú lo ejemplificaste a partir de una cuestión muy clara, ¿no? O sea, el problema, por ejemplo, del cambio de modelo económico que genera un momento determinado en la sociedad de altos índices de cesantía, tendería también a solucionarse de manera individual, ¿no? Y estaría ahí uno de los ejemplos claros de cómo se dibuja estos dispositivos que van tejiendo un nuevo tipo de sujeto. Pero incluso desde el punto de vista sociológico, para no decir solamente político, así como que fuera una opción política de lectura, sino que sociológicamente hablando, el estallido del tema de la cesantía provoca un efecto en Chile precisamente contrario, uno podría decir, por eso digo Pablo de la intuición, contrario al fenómeno de la salida individual. O sea, es a propósito de eso que tú tienes organizaciones más o menos efectivas, ¿no?, de respuesta inicial contra el régimen, digamos. O sea, no solamente no es casualidad que sobre la base de las ollas comunes de que se multiplican durante el 81 y el 82 aparezca, ¿cierto?, la primera convocatoria al paro nacional y la primera protesta nacional, digamos, ¿no? O sea, eso está, el origen, la vorágine de la cual emerge esa protesta y esa convocatoria está en directa relación con el problema de la cesantía, ¿no? Entonces yo me cuestionaba en ese momento, decía, ¿cómo yo en esa situación, o con esa situación de por medio, que además marca, digamos, ¿no?, una inflexión importante en la década del 80, porque de ahí en adelante viene en ascenso, digamos, la movilización social, ¿cómo sostener entonces la hipótesis para la hipótesis, digamos, en general, ¿no? Esta cuestión y ese fenómeno en particular, lo que propone o lo que potencia es una salida individual. Teóricamente, bueno, ahora, esto es el 81 y las protestas son del 82, sin duda. O sea,
quiero saltar eso, pero ¿cómo es que se asume esa premisa, ¿no? En principio esas dos preguntas, para poder también yo entender mejor todo Yo me hacía, sobre lo último, me hacía la misma pregunta. O sea, Vergara hacía esta voy a decir, descripción de un mundo popular con estos pequeños espacios de articulación. Pienso que se refería a todo lo que surgía en ese entonces en las poblaciones, como espacios chiquititos de reunión dentro de lo que se podía en ese entonces. Pero claro, ¿qué pasaba después entonces? ¿Qué pasó en el 82? ¿Qué habría, si habría implicado una relectura por parte de Vergara? Pero yo, la verdad, me limité como a presentar lo que escribió Vergara, y lo mismo con respecto a lo primero que comentaba, y de esta asociación entre democracia, de que solo en democracia había hegemonía. Me da la impresión que esa era una discusión, un debate que se tiene que haber dado en los años posteriores a la experiencia autoritaria en América Latina. Esa es mi impresión, de que tendría que investigar, pero mi impresión es que ese debate, esa asociación entre democracia, y hegemonía y democracia, era parte de la discusión probablemente de la izquierda en ese tiempo. Creo yo, porque lo presenta como en diálogo con, lo presenta como tesis, digamos, insuficiente. Que de hecho la experiencia en Chile la rebatía. O sea, un régimen autoritario sí era capaz de crear hegemonía. Y para esa contraposición lo presenta, en este caso, Vergara. Y tendría que ver, claro, cuál era esa discusión, que no cacho bien. ¿Han? Sí, yo quería comentar un par de cosas que... Está interesante la discusión, ¿no? Porque nos exige contextualizarnos un poco en la cuestión del 81, entendiendo los aportes que tiene el texto, ¿no? Las preguntas que nos hacemos al respecto a esta cuestión también. Yo pensaba a propósito de lo que estaba comentando Felipe, que en cierto sentido, una sociedad apaciguada, ¿no? Que es lo que se busca en este contexto cuando estamos hablando de pasar de la represión a otro tipo de tecnología hegemónica o no, llamémosla así, ¿no? Esta sociedad apaciguada, claro, en cierto sentido es imposible lograrla en dictadura, ¿no? Solamente va a ser posible una sociedad apaciguada, o el proyecto, ni siquiera que se logre, ¿no? Pero el proyecto de una sociedad apaciguada en el contexto de la concertación. De lo contrario, es imposible, ¿no? Ese apaciguamiento. Pero bueno, quería referirme a una cosa que había comentado la Marcela, también lo que dijo Jorge, que yo creo que es muy interesante, a propósito de él, decía, usaba la figura del laberinto, ¿no? Del consentimiento. Yo creo es interesante lo que él planteaba, porque eso a mí me hace ver, ¿no? Que esta idea del consentimiento que yo lancé un poco como provocación a este grupo de trabajo, porque es parte de mi Fondecit, de alguna u otra manera se está asentando, ¿no? En lo que yo quería plantear, ¿no? El consentimiento como una interfaz, como un punto de interrelación que permite el gobierno de los gobernados, ¿no? Que permite la conducción de la conducta, ¿no? De los sujetos y de las poblaciones. Y es interesante esa figura, ¿no? Porque uno podría hablar de los juegos de consentimiento, y Jorge preguntaba precisamente respecto a la cuestión del Estado. Bueno, incluso en las instituciones del Estado llega a construirse algo así. Y esto es una cuestión bien interesante porque, claro, no se trata de procesos homogéneos, ¿no? Se trata de procesos que tienen sus disputas. Yo creo que el trabajo de Lloyd Wacant a mí me parece bien interesante para esa cuestión, ¿no? Todo este trabajo que va en la línea del neoliberalismo realmente existente. Que es una perspectiva bien interesante de trabajo, porque muchas veces se interroga el neoliberalismo, incluso me refiero desde una perspectiva crítica, ¿no? Asumiendo imágenes muy abstractas del mismo, y entonces, y en esta perspectiva de trabajo sobre el neoliberalismo como algo realmente existente, ¿no? Más allá de sus formulaciones, por decirlo así, teóricas o ideológicas, el trabajo de Wacant es bien interesante en esto, ¿no? Porque él muestra cómo
partes del Estado son más fáciles de neoliberalizar que otras, ¿no? Hay partes del Estado que resisten mucho más esas funciones, por el tipo de profesionales que las componen, por ejemplo, porque, no sé, hablemos, ¿no? Hablemos en chileno, ¿no? Hay ministerios que están compuestos básicamente por ingenieros comerciales, mientras que hay otros donde hay, qué sé yo, trabajadoras sociales, qué sé yo, profesionales de planificación social, que tienen una composición más reflexiva o más crítica dentro de su propia formación o en su quehacer, en fin. Entonces, esto permea de manera diferente incluso. Entonces, hay unos juegos ahí de construcción del consentimiento a nivel institucional que son interesantes, que no son homogéneos, que de alguna manera nunca llegaron a formarse del todo, nunca llegaron a construirse del todo. Y por eso también es importante esta cuestión de la privatización de las funciones del Estado, de esa externalización en la forma empresa, porque de alguna u otra manera desplaza también esta cuestión del consentimiento. O sea, no solamente hay una función económica de expandir los límites de lo que puede ser mercantilizable, sino también de la reducción del Estado. Lo que permite también es apilanar este ruido interno en la institución política, que es una cuestión también importante. Y ahí, a propósito de eso, quería comentar un poco lo que decía la Marcela, ¿no? A propósito de esta forma de entender la cuestión entre neocons y neoliberales, ¿no? Mi perspectiva, mi opinión frente a esto, mi perspectiva de trabajo hace rato, ¿no? Es que este matrimonio, voy a usar una expresión de Wilhelm Röpke, ¿no? Que es uno de los principales autores para esto, me parece. Este matrimonio entre conservadurismo cristiano en particular, ¿no? Entre un conservadurismo de raíz cristiana y el neoliberalismo económico es una cuestión que ha atravesado todo el siglo XX, no es raro, no es excepcional, no pasa solo en Chile. Yo creo que la matriz del neoliberalismo es una matriz estrictamente conservadora. Yo creo que hay algunos sectores, ¿no?, que se consideran liberales a sí mismos en formato, ¿no?, de liberalismo más clásico, ¿no? Como, no sé, hay gente que se piensa así a sí mismo, así se interpreta, y ellos han tensionado un poco, decir, bueno, no se puede ser liberal y conservador, pero no es la historia, ¿no? La historia lo que te dice es que, por ejemplo, si uno analiza, por ejemplo, el trabajo de la Sociedad de Montpellier, desde el 47 que se funda en adelante, ¿no? Su trabajo con Hayek, todo el trabajo posterior, los distintos presidentes que tienen, la reflexión que van instalando, se trata de un modelo sociológicamente ultraconservador, que además de eso se aleja muy tempranamente de cualquier idea de democracia, digamos, social. E incluso en algunos casos llega a plantear extremos, ¿no?, directamente a través de regímenes electorales, pero profundamente oligárquicos, que es precisamente la perspectiva de gente como Rustov, como Rob, como Müller-Armack, que en cierto sentido son hasta cierto punto, ¿no?, sociológicamente son más cercanos a la derecha chilena que gente como Friedman u otros, ¿no? Y ahí yo creo que, como insistiendo, ¿no?, en la hipótesis básica con la que hemos trabajado también, ¿no?, que finalmente el neoliberalismo es un régimen, en el sentido complejo de la palabra, que implica una formalización de la sociedad, no solo una medida económica, un paquete económico, sino que un proyecto de formalizar, de construir la sociedad de cierto modo. Evidentemente en el contexto del 81 esto es muy claro, porque para construir la sociedad de un cierto modo hay que construirla jurídicamente, ¿no? Y tiene que venir el proceso de la construcción constitucional, con lo que además que no hay que olvidar, que a veces lo olvidamos hoy día, ¿no?, que la Constitución del 80 no solo se basa en el desarrollo específico que tuvo un grupo de constitucionalistas, Guzmán y otros, apoyados con la bota militar y bajo sus propias ideas, ¿no?, sino que también está apoyado sobre un fraude masivo electoral de la población, ¿no? Se construyó un plebiscito fraudulento, sin registros electorales, se movilizó la población en esta cuestión. Había una amalgama curiosa ahí, ¿no?, de tratar de subir la sociedad a esto, no solamente pescar y promulgar una constitución por decreto fuerza ley, que podría haberse hecho, ¿no?, sino armar la pantomima
de la República, ¿no? Armar la pantomima republicana de construir algo así como un plebiscito ratificatorio, en fin. Y esta formalización jurídica de la sociedad finalmente termina por formalizar también a los sujetos y a los individuos. Entonces allí yo creo que la cuestión, como dice bien Leo, no, claro, no hay alguien diseñándola, no es que uno encuentre así como, no podemos encontrar como el sujeto chomskiano, ¿no? construyendo un diseño ahí de poder, pero sí lo que podemos ir viendo es una especie de racionalidad, ciertos patrones culturales, ciertas formas específicas que van construyendo tanto cuestiones discursivas como prácticas y que van construyendo una amalgama cada vez menos plástica, ¿no? Y que va, porque por ejemplo cuestiones como el afincamiento de la tecnocracia, ¿no? Del pensamiento tecnocrático en el Estado. Es una cuestión propulsada por algunos sectores, pero es como una almohada que uno suelta por la ventana de un avión. O sea, eso una vez que se propulsó y que está ahí, después se transforma en algo así como el sentido común, como el lenguaje, como lo general, ¿no? del Estado, ¿no? Por ejemplo, o sea, entonces se cambia la forma, se modifica el sistema de burocratización del Estado por un sistema burocrático completamente diferente, basado en otros principios burocráticos, unos principios burocráticos formalizados desde una mentalidad neoliberal. Entonces, bueno, quería plantear esa cuestión porque yo creo que es interesante, o sea, yo creo que desde el comienzo estamos planteando esta hipótesis, una cuestión que también lo mencionaba Felipe en algún momento. Decía, bueno, pero ¿hay cultura neoliberal? Yo creo que desde el principio estamos partiendo desde la cuestión de que el régimen neoliberal es un proyecto sociológicamente complejo, ¿no? Que no busca solamente implementar cuestiones económicas, sino que quiere una forma del Estado, quiere transformar al Estado a su imagen y semejanza, ¿no? Decía por ahí el texto, el mercado como asegurador, pero también como juez, ¿no? El mercado como modelo de las relaciones sociales, el mercado como modelo de las formas institucionales, el mercado, en fin. Bueno, también cierto tipo de mercado, ¿no? Tú dices, Raúl, aquí nos diría eso, ¿no? Cierto tipo de mercado, evidente, ¿no? Estamos hablando de eso. Entonces es interesante tener, o sea, yo creo que hay que insistir en esta cuestión, ¿no? Estamos hablando de un proceso que es sociológicamente complejo y que tiene toda esta arista. Y ahí, bueno, volviendo un poco a la cuestión de los aportes posibles del texto, yo creo que es interesante que el texto vaya mostrando, sin ser completamente prístino, ni que todo encaje bien completamente en su análisis, que vaya mostrando, ¿no? Que en el 81 había gente que estaba mirando esta cuestión y su complejización. Eso me parece bien interesante, para una especie de genealogía de la crítica, ¿no? Jorge. Bueno, Adán ha hecho una síntesis bastante buena respecto de lo que se vino hablando de los aportes que hemos hecho. A mí me gustaría, a partir de sus palabras, primero decir que yo me tengo que ir en 10 minutitos a hacer clase. Y lo segundo es que me vino a la mente, por esas conversaciones que tuvimos con Garretón cuando estábamos cursando la carrera de Sociología, él ponía, a propósito del conservadurismo, la cultura y la perspectiva económica del neoliberalismo, él lo que sugería era hacer el estudio de cuándo se ramifica, o más bien el abuelo o el padre putativo de la UDI, que era el Partido Nacional. Y el Partido Nacional es el que vino desde principio de siglo promoviendo el liberalismo para provocar en sus inicios este neoliberalismo, pero con una estructura, comillas, le vamos a decir, republicana, que culturalmente era súper conservador. Entonces siempre me acuerdo de esas palabras. Chiquillos, decía, vayan a estudiar la historia, a propósito de Marcela, vayan a estudiar la historia del conservadurismo, pero en esta división o en este anclaje que en algún momento se dio entre esa ideología conservadora de la derecha liberal que venía de principio de siglo y cómo hace el traspaso a una ultraliberal que dejó de ser republicana y ver esas contradicciones culturales promovidas en ambos casos por, influenciadas, mejor dicho, fuertemente por una iglesia católica
a ultranza en un caso y en otro caso no. Esa podría ser también una bonita tensión tal vez para analizar el concepto de conservadurismo y cultura del neoliberalismo. Eso por un lado. Y quería cerrar, tal vez, para abrir, esta cuestión del consentimiento político del neoliberalismo al interior del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque siempre repetimos muchas veces que el modelo, la matriz neoliberal, el modelo de acumulación, se instala en este país a propósito de un golpe de Estado. Es decir, decimos, este modelo solo pudo haberse hecho a partir de la fuerza, el asesinato y todo lo que llevó detrás. Pero el modelo neoliberal está instalado en varios países, en otras urbes, y muy probablemente mucho más salvaje que acá. Yo no me metí en ese tema, pero hablemos de Colombia, hablemos de Perú, que no tuvieron que tener una dictadura militar propiamente tal para instalar el modelo. Y ahí siento yo que ese consentimiento, entendido como la legitimidad del poder instalado por esas otras instituciones al interior del Estado, funcionaron de una manera distinta. Habría, por ejemplo, que hacer un análisis tal vez de cómo fue sucediéndose aquello en los distintos países y cómo llegó tal vez a estimarse que hay distintos neoliberalismos. No son lo mismo el chileno que el colombiano, que el norteamericano, que el inglés de un momento, etc. Y finalmente, quiero quedarme con el tema de la cultura porque me parece re interesante para los imaginarios en la sociedad chilena que replica a través del lenguaje esto de la dictadura militar. La dictadura militar, ahí hay una hueá muy astuta, digo yo, porque durante muchos años, y lo seguimos repitiendo, hubo dictadura en Chile, sí, efectivamente, pero poco a poco se ha ido cosiendo, retejiendo el concepto civil de la instalación del modelo. Entonces, sí, de a poco estamos llamándole dictadura cívico-militar. Entonces, ese tejido que hubo en el lenguaje, en las relaciones que hubo entre toda la camada del mayor conservadurismo y los ministros y Chacarilla, y cómo fueron traspasándole todo el peso de la culpa futura al cuerpo de los milicos, y ellos, así como que o sea, es evidente que hoy día la gente de la UDI instalada hoy día en el Congreso formó parte de aquello. Y me vuelvo a preguntar cómo es que funcionan las prácticas cotidianas respecto de este consentimiento que se ve legitimado también al interior de la propia derecha y que se mantiene en el imaginario social. Eso para mí me parece fabuloso. Yo creo que eso también es otra de las características insuperables de algo que, a diferencia del Leo, creo que fue planificado, pero así, cosido como una arpillera. Eso, compañero, yo en algunos minutitos más me largo, pero ustedes siguen de largo. ¿Puedo decir antes algo que sea antes? Marcela, por favor. Jorge. Sí. Cortito. Probablemente las dictaduras militares fueron distintas. A lo mejor no todas podríamos decir que de buenas a primeras fueron militares. Por lo mismo que tú mencionabas, Jorge, que nosotros reconocimos en un primer momento en Chile que habían sido militares, después dijimos sí, pero son cívico-militares. Hay otras dictaduras que en realidad se muestran como cívicas y después te das cuenta que eran militares también. Hoy día mismo tenemos dictaduras acá en América Latina que no se muestran como militares, pero todos sabemos que están detrás y son los que la sostienen. A lo que voy, independiente de que si tienen un marco que lo trata de legitimar con un manto de democracia, hay un elemento común, lamentablemente, en los regímenes que se implantaron, ya sea por vía pseudo-democrática o representativa, por ejemplo en el Perú,
cuando sale Fujimori. Salió por elección. O ya sea como en Chile, qué sé yo, Paraguay, Argentina, etcétera, en donde se tomaron el poder por la fuerza, los grupos que trataron de ejercer una hegemonía que luego les sirvió para aplicar un modelo económico. Y hoy día discutimos si económico y también cultural. Pero independiente de la investidura que tenga, de cómo se vistan, si es que se visten de militares o de civiles, es evidente que hay ciertos tópicos que se van repitiendo. No por nada la Escuela de las Américas fue reconocida como un espacio en donde se iban a entrenar no solamente los militares, sino que también los civiles que estaban a cargo de los ministerios de defensa, por ejemplo. Y los Chicago Boys no solamente hablaban de economía, sino que también hablaban de los elementos valóricos y culturales que había que dar a conocer a la población para que tuviera una mayor legitimidad el proyecto que ellos estaban ofreciendo. Entonces, si bien es cierto, nosotros seríamos a lo mejor inocentes o muy simplistas en plantear de que son todas lo mismo, todas las dictaduras en América Latina fueron diseñadas desde la Escuela de la América y todos los modelos económicos fueron diseñados desde los Chicago Boys, sería una lectura muy simple y que por lo tanto todos los países latinoamericanos tenían las mismas bases. Sí es cierto que podemos encontrar algunos mínimos comunes que se van repitiendo. A lo mejor, por ejemplo, con desfases de tiempo, no todas en los años 70, vemos que hay algunas que ya en los años 60, por ejemplo en Brasil, en años anteriores, ya se venían planteando algunos ejes que luego en otros países se fueron incorporando. A lo mejor no todas cargaron con un número de muertos similares a los de Chile o Argentina, que son los que más muertos cargan. A lo mejor no todas pueden decir que tuvieron modelos económicos tan liberalizadores, hablando, ¿cierto?, del libre mercado. Y no quiero hablar, cuando Alan dice del mercado, sí está bien, hay que hablar de este tipo de mercado, porque si no, el Raúl nos hace pebre. de los que intentaron introducir este modelo de mercado, y que tú te das cuenta que a lo mejor, por ejemplo, en Uruguay, o en la misma Argentina, que tiene la educación pública, o en México, una educación pública que no la pudieron tocar, aun cuando trataron de neoliberalizar todo lo que más pudieron. Claro, es efectivo que hay diferencias de país en país, pero a mí me parece interesante que podamos ir viendo los mínimos comunes para que le hagamos este hilo conductor y podamos hacerle seguimiento a este hilo conductor. Todas las culturas son propias del lugar, del contexto en donde se desarrollan. Claro, obvio. Y todos los modelos que intenten ejercer hegemonía cultural o contrahegemonía cultural van a tratar de ser contextualizados. ¿Qué dice acá? Para Colombia y Perú es muy importante la motivación sobre el milagro chileno. Claro. Claro, quizás es ese hilo que yo creo que hay que seguir. Desde mi punto de vista, eso nos puede a nosotros facilitar el análisis también, porque si seguimos las distintas coyunturas, los distintos contextos y nos centramos en las diferencias, nos va a ser más difícil después poder ver el... Chao, Jorge. Chao, chao. No, nos va a ser más difícil poder hacer ese análisis de qué es lo que está detrás de lo que se está tratando de instalar hegemónicamente. No sé si me explico. O sea, no desconocer nunca los contextos, no desconocer las particularidades, no desconocer, porque si no sería no entender cómo se mueve la cultura.
cómo se mueve la cultura en este propio terreno nacional. Serían ser ciegos, creer que de norte a sur, no sé, en Arica se implantó un modelo similar al que se estaba planteando en la Araucanía, por ejemplo. Es evidente que el mismo neoliberalismo ha buscado formas diversas de poder instalarse. Entonces, creo que sería más interesante, más que ver dónde están las diferencias, ver dónde están las similitudes. Se puso más denso todo el debate. ¿Comentario, Felipe? ¿Tenías alguna profundización a partir de lo que se ha comentado? No, o sea, solamente volver sobre el texto de Vergara, que en el fondo él parte de la pregunta de por qué cuáles eran los, digamos, los obstáculos que enfrentaba la organización o recomposición o reconstitución de un sujeto popular, de un movimiento popular. De ahí parte su pregunta y por eso hace un recorrido por los procesos que está viviendo el régimen, y por ahí llega también a su tesis de la hegemonía fáctica, que es fáctica en la medida que es práctica, que se reproduce en la práctica cotidiana, porque la dictadura había desarticulado primero las organizaciones políticas y sociales, había forzado a los sectores populares, había desarticulado la base, digamos, sociológica, económico-social, que era la industria de las organizaciones obreras, había desarticulado la organización de base, digamos, tenía por otro lado el poder del Estado, de los medios de comunicación, había instalado un discurso, pero en el fondo había una crisis, digamos, de empleo, de reproducción de la vida cotidiana que empujaba a los sectores populares a una lucha diaria por la subsistencia, y en eso se fue, digamos, creando esta especie de vacío en que, esa es como la lectura que me sugiere a mí, que se va reproduciendo en la práctica, fáctico. Por eso es interesante el concepto, porque alude a esta práctica, digamos. El nuevo, se iba instalando, digamos, el proyecto del nuevo bloque hegemónico, el bloque de poder, digamos, como lo nombra, que es cívico-militar, como ya lo nombra Vergara en este texto. Yo creo que ese es como el eje del artículo que escribe. Están todos pensativos y pensativas. Después de la exposición. Pero es interesante lo que planteaba el Jorge y después el Adán, de cómo se da este consentimiento en el Estado, su resistencia también. Es un buen tema. Hay que recordar que ahí igual hubo despidos masivos también, por los exonerados políticos. ¿Cuánto hubo acá? Yo creo que el que lo ha trabajado bien, bueno, no sobre Chile, pero en general es Loy Wacant, y él lo trabaja mucho también a partir de la cuestión de los sistemas penales. Es bien interesante el trabajo de Loy Wacant en ese sentido. Y muestra también que, por ejemplo, sobre la reforma de los sistemas penales, los procesos de privatización de cárceles, por ejemplo, en Estados Unidos, este proceso de que sube mucho la cantidad de población encarcelada, en fin, muestra también que incluso en el sistema penal no es homogénea la forma en que se constituye en las instituciones del Estado, sino que incluyen una conflictividad que es bien importante, sobre todo porque a veces pensamos estas cuestiones de manera monolítica, cuando pensamos sobre todo en el neoliberalismo, ¿no? El mercado y el Estado, como cosas muy
como un esquema muy mecánico. Y ahí, a mí me gusta harto como lo ha planteado Eloy Huacán dentro de eso. A mí la historia crítica del neoliberalismo que más me gusta es la de Mirovsky Plebe, siempre le hago propaganda, que se llama The Road from Montpelegan. Lamentablemente no está en castellano, pero esa es la que más me gusta. Ahora, los artículos que tiene Latinoamérica no son tan buenos como los que tiene de Europa o Estados Unidos. Pero sí, ahora, pero bueno, eso quería decir a propósito de que recomiendo a Eloy Huacán para ese tema. Sí, mira, Felipe, yo creo que una de las cuestiones que son, porque estoy masticando el texto todavía, de hecho lo quiero revisar bien, el de Jorge. Lo que pasa es que delante yo me fui al área chica, estaba tratando de representarme cuál era el debate al cual se refería con el tema de la hegemonía de la democracia, para tratar de situarme qué debate estaba teniendo, si acaso la izquierda, digamos, ¿no? Puede ser más un debate, aunque no sé si entra la clave gramsciana en eso directamente, pero con sectores más situados en un borde del PS y de la democracia cristiana. Pero no sé si ahí estaba haciendo leído Gramsci en ese momento, porque sí, puede que no sé. Pero el lado de la izquierda, digamos que, comillas, mantiene un cierto grado de resistencia. Sí, yo tenía nociones de que está instalada la clave teórica. No hay muchos documentos de esa época a partir de los cuales hacer una inferencia, digamos, más o menos justa del peso que tenía Gramsci. Y tampoco, aunque esté inscrito en el debate de ciertas estructuras de la izquierda chilena que mantienen grados de resistencia, tampoco se expresa esa lectura gramsciana inmediatamente en los diseños, por ejemplo, de desarrollo estratégico, digamos, ¿no? El de la guerra popular prolongada, ¿cachai? Que también no está pensado en términos de composición o de movimiento, digamos, contrahegemónico en sentido estrictamente gramsciano, digamos, ¿no? Todavía es un enfoque que responde a una cuestión más aparatista de la cual se desarrolla la sublevación, digamos, ¿no? Y los modelos posteriores, ¿no? La guerra partidaria nacional o la guerra de insurrección de las masas, tampoco tienen incorporado, o sea, esa clave gramsciana por lo menos explícitamente. Entonces, es difícil, pero sí el texto de Gasta Planteando describe, yo creo que con harta ductilidad, porque mezcla muchos elementos, algo así como cómo se generan las condiciones de posibilidad a partir de una determinada estructura militar, cómo se generan las condiciones de posibilidad políticas para comenzar un proceso de construcción hegemónica, ¿no? Y claro, en ese momento uno tiene que pensar, no se limita solamente al diseño y a la estrategia de un determinado modelo económico, ¿no? Tenéis que incidir en dispositivos de formación de sujetos, ¿no? Una discusión que habíamos tenido con Adán a propósito de las diferentes perspectivas que tenía el neoliberalismo, incluso salió un debate acá, ¿no? De esa premisa que sostiene que el mercado va a generar por el mercado define una determinada naturaleza del sujeto y el sujeto lo sigue, digamos, y otra que en realidad está pensando que generar un determinado tipo de mercado implica la generación de cierto tipo de sujeto que pueda, digamos, sostener esa misma plataforma del mercado, digamos, ¿no? Y uno podría pensar que Vergara está en esa zona, ¿no? Que el texto, por ejemplo, por lo menos de Vergara está en esa zona, ¿no? Ojo que en Plan 81, digamos, podemos advertir que parte de este factum que está corriendo, ¿cierto? De esta dictadura total, está comenzando a limpiar territorio a partir del cual empezar a componer un nuevo tipo de sujeto, ¿no? Yo creo que hay una premisa que es súper importante y que, siendo muy responsable, sí, yo no he leído con esa claridad y puntualidad en otros textos, digamos, por lo menos del 73, del golpe hasta el 81. Y me sorprende la claridad, por lo menos, que tiene Jorge en esa... lo del proceso interno en el Estado... Igual puede ser que el resumen de Felipe fue muy bueno, ¿eh? Y el texto en realidad... Claro, puede que el texto no diga eso. A lo mejor el resumen de Felipe fue muy bueno y a lo mejor el texto, claro, sugiere cosas y a veces pasa también, ¿no? Puede ser. Vamos a darle crédito a ambos. O sea, yo quiero llegar al texto porque me interesa, de verdad, leerlo y tirar algunas relaciones. Saliendo se lo envío por el hilo, la revista completa. ¿Vale? Sí. Y esto fue un encuentro en Corporación Sur, ¿no? Claro, en Sur Profesionales. Sí, es lo mismo. En ese año yo creo que estaban empezando por esos mismos años, recién
No a sé de qué año funcionar. es Sur, pero seguro que Claro. existía ya en esa época. Sí. Claro, sí, pues el año 81. Estaban, el Raúl estuvo ahí, pues. Escribe Pero sobre subjetividad. le podemos preguntar a Raúl, po, a Le ver podríamos preguntar, ¿ah? cómo fue la génesis de eso. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué Raúl es ese? Raúl González González. Meyer, un profe de nuestro Ah, ya. doctorado, que es economista. ¿Vamos cerrando la sesión? Vale. ¿Sí? Para ir después de este, ¿cómo llamarle? A un momento de regreso para tener cierta epifanía. Es un oxímoron. No, a mí me parece súper interesante que eso, que el 81 haya gente que haya estado pensando un poco ya en un modelo más complejo, me parece interesante. Sí, está muy bueno. Muy bueno. De los textos del 81 yo tengo a la vista el de Frank Davis, el de Pinto, que son textos súper descriptivos, que están muy en la cuestión económica, ¿no? Esto es un paquete económico que están aquí, critican a los neoliberales por ser ultrones, pero no están pensando en todo esto, o sea, A no están pensando en la propósito, Constitución. no, claro, a propósito de Raúl, yo cacho que lo que más roncaba en ese tiempo eran los cepalianos, los que hacían la crítica más, o sea, que hacían crítica economicista, por cierto. Había una crítica política también de Garretón sobre la articulación, rearticulación de los partidos. Yo creo que esta revista igual es un buen resumen, es una buena síntesis, yo creo, para aproximarse a las distintas lecturas que había entonces. Así que la comprometo, la subo saliendo